Hola amigos, bueno, hoy venimos a comentar The Glory, que es una serie que acabó hace nada, salió la segunda temporada y supuestamente el final de la serie. Y bueno, la vimos para nuestro canal de Patreon, reaccionamos a toda la primera y la segunda temporada, así que si queréis verla con nosotras, abajo en la descripción os dejamos el link de nuestro canal de Patreon. La serie salió en diciembre de 2022 y literalmente todo el mundo estaba hablando de esa serie. O sea, es que todo el mundo la calificó como de las mejores series del año. Incluso gente que no está acostumbrada a ver series coreanas la estaba poniendo como una de las mejores series. El hecho de que todo el mundo hablara de la serie como que nos animó a decir, venga, vamos a verla para Patreon. Además que nos gusta a nosotras una serie de venganza, Sí. que nos gusta. La serie trata sobre una estudiante de instituto a la que le hacen bullying. Los ricachones, como siempre, porque siempre son los ricachones los que hacen bullying. Y la historia trata del plan de venganza que ella lleva a cabo después de tantos años, ¿no? De hecho, la historia está basada en una historia real que pasó en Corea. Concretamente la parte donde la queman con un rizador de pelo. 펴가지고 가열된 탄고제기에 5분 정도 지져가지고 상처가 있어요. 어머 여기에 Que esto es algo muy fuerte de ver, la verdad. Si sois sensibles a estas cosas, es un poco fuerte de ver. Yo cuando estábamos viendo la serie, de repente me lo dijiste y yo no lo sabía. Yo no sabía que estaba basado en hechos reales. Y entonces ya el saberlo como que me impactó más porque todo eso de verdad lo han hecho. Bueno, evidentemente habrán exageraciones porque es una serie. Claro. No será todo real, pero sí. De hecho, si queréis ir a verlo, le hicieron una entrevista a la chica a la que le hicieron bullying. O sea que si queréis ir a verla en YouTube está y es bastante interesante. La protagonista de la serie es Moon Dong-un, interpretada por Song Hye-kyo. Perdón los nombres, yo lo siento ya desde el principio porque se me da muy mal decir nombres coreanos. Pero la protagonista, la actriz principal es Song Hye-kyo, que seguramente la conozcáis por Descendants of the Sun. O sea, es una actriz súper famosa de Corea del Sur. Qué gran serie. Descendants of the Sun. Sí, y me encantó en esa serie, me encantó en esta serie, me encanta esta actriz, me encanta ella. Hay series que tratan sobre personas malas, como por ejemplo The Penthouse, que es todo el rato cosas saliendo mal, todo el rato los malos haciendo maldades y tú como espectador te ves muy frustrado durante muchísimo tiempo de la serie, ¿no? Y al final las partes de venganza y las partes de satisfacción como espectador son muy cortas, pero es que en esta serie no, en esta serie creo que está muy equilibrado. Es satisfactorio de ver en ese sentido porque ves que los buenos triunfan durante toda la serie, ¿no? Evidentemente tiene sus cosas malas, los flashbacks estos donde vemos cómo le hacían el bullying, los vemos durante toda la serie y yo creo que un poco para que no te olvides en ningún momento de lo que sufrió, porque a veces puede ser que tú estés viendo la serie y estés viendo el plan, ¿no?, de venganza que tú estés pensando, pero si es que ella también está haciendo cosas malas, les está destrozando la vida, pero en ese momento en el que tú piensas que ella también es mala, te recuerdan otra vez lo que ha pasado. Es como eso, el equilibrio se basa en ver los flashbacks de qué pasó en el instituto principalmente y luego con el presente, que es cuando podemos ver realmente cómo las cosas van bien, en plan, según su plan. Entonces eso, como dices, el equilibrio de el pasado viendo lo mal que lo pasaba y luego el presente viendo cómo su plan empieza a funcionar. Y yo creo que tenemos que hablar de los villanos de la serie. Esta serie es puro villano por todos lados. Y vamos a comentar la villana principal, que es Lim Ji-young. Villana total, ¿eh? Es que te da muchísima rabia desde el principio ver ese personaje. Es como que sabes que le vas a coger mucho asco y no tienes ningún problema en hacerlo. Es una niña rica que siempre ha tenido lo que ha querido y su máxima diversión, tanto en el instituto como luego ya de mayor, aunque lo finge, lo oculta, es hacer bullying. Es meterse con la gente, es hacer daño a la gente, literalmente. Literalmente no para de hacer el mal solo por su beneficio, solo porque a ella le importa su carrera y su vida y todo. No le importa acabar con el resto, o sea, es que le da igual. Yo creo que la característica principal de este personaje es el egoísmo. Sí. O sea, cómo es capaz de hacer cualquier cosa simplemente por ella misma, incluso su hija, a la que tanto quiere, supuestamente, le da exactamente igual. O sea, no le importa ni su hija ni su marido, simplemente le preocupa su prestigio y su diversión. Sí, estar cómoda con lo que ha construido a base de
ser mala, ser mala. No sé. Malvada. Es que es mala, malvada. Porque tú eres malvada. Y luego tenemos, por otra parte, a su amante, que está interpretado por Park Sun-hoon, que se llama igual que el de Enhypen, dato Así random. como dato. Bueno, esta persona es un narcisista que actúa simplemente por instinto, yo diría, por instinto malvado y masculino. Sí. 뭐 어디야 이 씨발년아! 못하면 이빨 삼킨다. 참고로 나는 합이 없어 이 씨발 새끼야. 들어올래? Y que vemos como a lo largo de la serie se obsesiona con su hija. Que bueno, esto es algo que descubrimos al final de la serie, casi al final, que la hija de la villana principal es realmente su hija, porque son amantes los dos, y se obsesiona con la niña hasta el punto que llega a ser incluso un poco psicópata. Sí, la verdad es que se vuelve bastante loco en ese sentido, de que hay un punto en la serie que toda su vida y todo lo que hace se gira en torno a la niña. Que yo entiendo que ha descubierto ser padre, pero esta persona no tiene ni un mínimo de ser padre. O sea, de repente es también un poco egoísmo por quedarse a la niña, porque decir, es mía, pero es que realmente nunca ha sido tuya. Algo que es mío y lo quiero tener, Claro, porque siempre he tenido sí todo o lo sí. que he querido. Como pataleta de niño pequeño y Egoísmo. llega a hacer cosas horribles incluso delante de la hija. Claro, la niña evidentemente no querrá ir con un psicópata como ese. Traumatizada. O sea, es que es imposible que quiera ir contigo. Luego tenemos a su ayudante, Fiel, que es como el perrito faldero que tienen todos los malos, los villanos, que está interpretado por Kim Gun-woo. Y bueno, este es el pringado que muere el primero, como una serie de tiburones o lo que sea, que el tonto siempre muere el primero, pues este es el chico. A mí lo que me pasó con este personaje es que llegué como a cogerle empatía. No sé si podría ser empatía, porque vemos como que es uno de los villanos, pero como que también ha sido víctima de los que estaban por encima de él, ¿no? Como que había una jerarquía dentro del grupo este de villanos. 얘기를 왜 너한테 하냐고. 걔네 밟고 싶은 마음 넌 알 것 같아서. Aunque independientemente que es una mala persona, como que llegas a empatizar un poco con él y tienes como la esperanza de que ayude, ¿no? Porque la protagonista se pone en contacto con él para que la ayude en su plan de venganza. Y tienes como la esperanza de que Sí. él ayude por una parte. Durante el desarrollo vemos como que a lo mejor es posible que igual tiene un fondo bueno, al final está un poco también oprimido por los amigos, pero luego es que al final de la serie ya también descubrimos que es un gilipollas, en plan, porque también acosaba a la dependienta y todo esto. Sí, al final vemos como él quería acabar con ellos, pero no por sentirse culpable por lo que hizo, sino por egoísmo, Claro. por sacarles dinero. Luego tenemos a la drogadicta, que bueno, está interpretada por Kim Hira, que lo hacía bastante bien, la verdad. Sí, en general todos los actores lo han hecho muy bien porque todos nos han dado mucha rabia y eso significa que lo han hacen actuado bien. Porque principalmente la malísima es que te da tanta rabia que dices, es que lo está haciendo muy bien. Este personaje es la hija de un pastor que acude todos los domingos a la iglesia. Bueno, es artista y su inspiración máxima viene cuando está colocada. Recurre a las drogas para pintar sus cuadros y sus cosas. 작정하고 온 듯. 아 맞춤법 몰라도 그게 더 잘 살았는데 왜 못 살아? 나 보내주러 갈 거야. Y bueno, esto acaba por destruirla totalmente. Y bueno, hay una escena que tenemos que comentar, que es la que está en la iglesia. Pues estaba en su... ¿cómo se dice? mono. En el mono. Sí, claro, el que le proporcionaba las drogas pues ha muerto, que era el amigo. La protagonista le da una droga que es muy fuerte, entonces ella cae en la trampa porque está enganchadísima y bueno, empieza en la misma iglesia de su padre, empieza a masturbarse ella sola, la gente mirando, la gente grabándola y claro, eso fue un escándalo. La verdad que esa escena es bastante fuerte, pero A mí técnicamente me pareció brutal. Sí. Porque encima, no sé, era como que los planos y tal te indicaban como a algo más, ¿sabes? Algo, incluso a lo religioso. Con la serpiente por ahí, un poco Adán y Eva, toda la movida.
era como que te daba simbolismos, los planos y demás, y estaba muy guay. La cómo escena se fue hizo. brutal. Fuerte de ver, pero de las mejores Técnicamente brutal. de la serie, la verdad. Luego tenemos a la impostora, no sé cómo llamarla, la que da bien. Sí, La- es un poco como el otro, que recibían un poco el bullying de Sí. los otros dentro del grupo. Este personaje está interpretado por Cha Ju-young. Lo siento. Bueno, este personaje es una persona que está obsesionada con aparentar, con parecer que es rica. 너 그 새끼랑도 잤냐? 한국에서 이렇게 된 거야, 씨발! Por eso se junta con ellos. De hecho, en el instituto podemos llegar a entender que ella se juntó con ellos por adaptarse, por sentirse incluida en el círculo en el que ella realmente quería estar, porque ella no es rica, ¿no? Pero lleva bolsos de lujo porque está casada o comprometida con una persona rica, que es lo que ella realmente quiere. Entonces, en el instituto, ella se juntó con ellos un poco por pasar desapercibida, ¿no? Por no ser ella La que- el objetivo sí. del bullying, empezó ella a hacer bullying. Y vamos al último villano, que es la madre de la protagonista, nada más y nada menos. Uf. Interpretada por Kim Jung-young. La verdad que un papelazo que se ha hecho. Lo ha hecho súper bien porque interpretar a una persona alcohólica, loca, totalmente ida de la cabeza es bastante difícil. Y lo ha hecho bastante bien, la verdad. 성하다고! 이라! 얼른! 이게 다 얼마인데! 어딨다 숨어봐. 내가 A pesar de que nos haya dado tanta rabia durante toda la serie, pero bueno. Sí, yo diría que de los peores villanos de la serie porque es capaz de destrozarle la vida de una manera bastante más profunda y bastante más personal. Además, siempre tiende a ocultarse detrás de lo de somos familia, no puedes librarte de mí. Entonces, como que ataca de esa manera y le hace más daño a la protagonista, porque al final sabe que es su madre y en el fondo quiere que su madre le deje en paz, porque al final es la última persona que quiero que me haga daño, de lo poco que me queda en el mundo, ¿sabes? Porque no tiene otra persona. Pues aún así, atacaba a la madre en ese sentido de eres mi hija, no te puedes librar de mí y te voy a arruinar la vida. Me daba una rabia este personaje, es como, por favor, que es tu hija, déjala en paz. Y lo peor es que la protagonista al final llega a tener un poco de compasión con la madre, porque en el momento, por ejemplo, que va a la ciudad y se queda en su apartamento, podía haber hecho algo directamente, pero ella no tuvo el valor y la dejó ahí viviendo tranquilamente hasta que ya la lió finalmente. Era su Supongo madre. que en el fondo ella seguía queriendo recibir amor de parte de su madre. Entonces era como ese instinto de querer que tu madre te quiera a pesar de todo lo que te ha hecho. Siguiendo con los personajes, tenemos al marido de la villana principal, que está interpretado por Jung Sung-il. Y bueno, este personaje toma el papel un poco de persona neutra, persona que está en el medio, que no sabe absolutamente nada de lo que pasó en el instituto y luego al principio no sabe si va a ser malo realmente. Le presentan al personaje y él va descubriendo contigo todo lo que pasó, pero no sabes hasta qué punto se va a poner de parte de la protagonista o de parte de su mujer. Estás toda la serie como pendiente de a ver por qué bando va a tirar, realmente va a estar con su mujer o realmente se va a pasar al bando de ella porque ya la había conocido y tal. Para mí es uno de los mejores personajes, me gustó Sí. muchísimo. Tanto como estaba construido el personaje, como lo que hacía en la serie, cómo se comportaba, cómo Sí, actuó sí, sí. el actor. 문 선생이 뭘 잘못했길래 그랬어? O sea, para mí era mi papi chulo de la serie, lo amaba mucho. Es que Entonces, es de un la personaje serie. satisfactorio de ver, porque iba siempre con elegancia, pero aun cuando pegaba y tal, dices, es que sí, es que lo haces muy bien. Y también con este personaje entra en juego un elemento muy importante de la serie, que es el Go, el juego del Go, este típico juego coreano que van moviendo fichas para ganar terreno. Este juego es como un simbolismo de lo que es la historia de la serie, porque el juego se basa en mover fichas poco a poco para ganar terreno al otro y ganar el juego. Y además una cosa muy curiosa de este personaje es que al principio tú no sabes si la protagonista se quiere vengar de él también. A pesar de que tú sabes que él no es cómplice de nada, el hecho de que esté en su plan desde el principio y que se lo tome tan en serio el hecho de aprender a jugar al Go, ir donde va él y todo esto, es como que no sabes qué plan tiene con él. Además, las escenas en las que están juntos son como muy enigmáticas. Realmente no sabes lo que está pasando. Estas escenas que tiene con él me recuerdan a la película de In the Mood for Love, que es una película china que está
muy guay. Y esta película es como muy enigmática porque los protagonistas tienen como una relación amorosa de amantes, ¿no? Y es como que todo muy sutil. No te dicen nada explícitamente, pero tú te lo tienes que imaginar con las cosas que ves. Y las escenas que tenía con este personaje me recordaron a eso. Por ejemplo, la escena que están en la tienda de conveniencia, que están ahí comiendo, prácticamente no hay diálogo en esa escena. Y las cosas que dicen no te dan ninguna pista, pero tú intuyes lo que está pasando por sus cabezas. Por ejemplo, intuyes que a él empieza a gustarle ella, ¿no? Que se siente atraído, que hay una seducción ahí. De hecho, yo me llegué a plantear que no sé si le va a gustar más este o el protagonista principal. Sí, ahí entramos en un debate que sé que ha sucedido de con cuál era mejor opción quedarse al final. Yo también estaba ahí como dividida en dos porque no sabía muy bien, porque al final me gustaban los dos, pero claro, ¿con cuál crees que tiene más posibilidades y tal? A mí me gustó el hecho de que cuando jugaban al Go era un poco también paralelo a lo que estaba haciendo ella, ¿sabes? Como el funcionamiento del juego es lo mismo que el funcionamiento de su plan. Que además me gustó también el detalle de que luego con el otro personaje tuvieran un tablero en común, de que fueran jugando la partida durante muchísimo tiempo, ¿sabes? Cada paso que daban en el plan ponían una ficha. Bueno, hablando del Rey de Roma, vamos a pasar a hablar de los héroes, ¿no? Los personajes buenos de la serie. Por un lado tenemos al protagonista masculino, que es el actor Lee Do-hyun, que, bueno, hay que comentarlo, hay que hacer un paréntesis aquí, que realmente en la realidad está saliendo con la villana principal de la serie. Y yo me quedo totalmente choqueada, menos mal que la noticia ha salido después de ver la serie, porque si no, yo no me concentro. Le iba a decir, porque digo, yo ya después las escenas no las veía igual. Cuando estaba editando y tal para subir los vídeos, yo digo, las escenas ya no las veo igual. Lo veo juntos y digo, es que están saliendo. Bueno, este personaje también tiene su historia, su propia historia de venganza y sus traumas. 침묵 속에서 맹렬하게. Que realmente descubrimos ya en la segunda temporada. En la primera temporada nos quedamos un poco choqueadas. Hay momentos en los que parece que está loco. Sí. No sabes qué le pasa realmente, no sabes si es buena persona, si es mala persona. Juegan un poco ahí con la incógnita de ese personaje. Digamos que el tema del bullying en este personaje está tratado desde el tema de los traumas y los problemas psicológicos que conlleva, a pesar de que el resto de personajes también los tiene, pero en él lo vemos más drásticamente, ¿no? Por así decirlo, porque vemos cómo va al psicólogo, vemos como esa escena de los cuchillos, ¿no? Que él se imagina matando a una persona que realmente en ese momento no sabemos quién es. El tema de las pastillas efervescentes y cómo se tira a la piscina, que tiene una obsesión con estas pastillas porque es lo único que le hace tranquilizarse. Claro, entramos más en acoso psicológico en ese sentido por las cartas que recibe del hombre. Luego tenemos para mí el mejor personaje de la serie, que es la señora mayor, la cómplice de la protagonista, que está interpretada por Yeon Hye-ran. Maravillosa, o sea, es que la amo muchísimo, el mejor personaje de la serie para mí. Para mí también. No llores. Para mí también, la verdad. O sea, lo que hemos llorado con esta señora Mucho. no es ni normal. Esta señora representa el sufrimiento y el dolor de abuso físico y psicológico, en este caso de violencia de género por parte de su marido, ¿no? Entonces vemos en este personaje la debilidad, pero la debilidad que gracias a la protagonista se va convirtiendo en una mujer empoderada, que aprende a conducir, aprende a hacer fotos, aprende a usar la cámara, es una espía de 10. Como que se vuelve independiente gracias a ella, como que le está dando los recursos para mostrar que ella puede valerse por sí misma, por ser una mujer independiente, que puede hacer ciertas cosas que hasta ese momento pensaba que no podía hacer. 운전도 해? O sea, por ejemplo, como dices, lo de conducir, que para ella fue al principio un shock, pero acabamos viendo la serie como que es una maestra de conducir, o sea...
Y que hasta la hija flipa con el cambio que tenía ahí. Este personaje también representa, irónicamente, la alegría en esta serie. O sea, representa como ese toque de humor, ese toque de alegría que la serie pues no tiene en ningún momento, pues es este personaje el que lo aporta. Y la verdad que me encanta que sea ella. Mira, hay una escena en la que ella dice, porque claro, la protagonista principal no se ríe nunca. Ella cree que no tiene tiempo para reír, no quiere hacerlo tampoco, no quiere ser feliz hasta que lleve a cabo su plan. Y hay un momento en el que están en el coche que ella le dice, la señora mayor le dice a ella, ¿qué te pensabas? ¿Que porque me pegan y porque me maltratan no me iba a reír nunca? Efectivamente. Y mira, qué llorera, de verdad. Es como, a pesar de todo, tiene esa motivación por reírse Sí, un poquito. por ser feliz, por ser feliz y por hacer feliz a los demás. Por ejemplo, le hace kimchi, le lleva huevos duros de estos. La escena de los huevos duros y la segunda vez que dice, no me habrás traído huevos, y dice, no, y los esconde. 드시고 하세요. 구운 거예요. 삶은 게 아니라. 아 그리고 뭐 복수하는 여자는 뭐 낭만도 없어요? Es que Qué es buenísima, es adorable. Me entran ganas de llorar de pensar en ella. Y a mí también. La escena del pintalabios rojo, porque para ella una espía Sí. y una mujer empoderada lleva los labios pintados de rojo. 나중에 다시 태어나면 스파이 될 거예요. 그때는 빨간 립스틱 빡 바르고 가죽 잠바 빡 입고 빨간 립스틱은 이번 생에서도 바르셔도 되고요. Y al final de la serie ella se pinta sus labios, se pone una chaqueta de cuero y se va otra vez. Es que a yo era de participar. verdad. Ese momento en que se pintan los labios y sonríe, en plan, qué orgullo, de verdad. Porque ya todo su sufrimiento ha acabado, su marido ya no está porque ha muerto. Creo que la escena en la que más hemos llorado con ella es en el momento en que muere su marido y ella sale de la morgue, en plan de ver si era él o no, lo típico de que te llaman para ver, y sale y de repente cae al suelo llorando sin parar. En ese momento a mí se me cayeron las lágrimas como sin un fin, porque notas la desesperación que había hasta ese momento y cómo se libera, se acabó todo ese sufrimiento y ya lo acaba de comprobar que había acabado porque había visto que estaba muerto. Entonces era como explotó, Brutal, ¿sabes? De brutal. emoción. Además es que este elemento de personaje entrañable, ¿no? De adorable, también representa para la protagonista una figura maternal que nunca ha tenido, porque al final la cuida, le lleva comida, se preocupa por ella, y es como la figura maternal no solo de la protagonista, sino tuyo también, porque sientes esa nostalgia, no sé, ese cariño por ese personaje. Y es como verla sufrir te duele muchísimo más. Si te parece, vamos a comentar ahora aspectos más técnicos de la serie. Empezamos con la intro. Era como oscura, no sé, bastante visual, por así decirlo. Me recordaba a... no sé a qué serie me recordaba, pero me recordaba a una serie clásica, típica, americana. Tenía como muchos elementos que ibas a ir descubriendo durante la serie, que tú al principio veías la intro y bueno, no entendías ni la mitad, pero conforme iba pasando la intro la ibas entendiendo cada vez más y me gustaba todo cómo se iban relacionando todos los elementos con la música esa, que es la música que más se me ha quedado de toda la serie, impactante. Bueno, ahora que has dicho lo de los elementos, creo que tenemos que comentar los elementos o los simbolismos de la serie, que algunos me han gustado y otros no tanto. Por ejemplo, hemos comentado ya lo del juego del Go, que es un simbolismo que está en la serie y que simboliza el plan este de venganza que tiene ella, que va haciendo poco a poco. Pero luego habían otras cosas como por ejemplo los tacones verdes y la orquídea, que son elementos que han utilizado mucho para la intro, para las fotos promocionales de la serie y todo esto, para los pósters, y que han estado en la serie, pero que realmente luego no han tenido un papel como importante, no han tenido un significado, no le han aportado nada a la serie, por así decirlo. Era como que al principio salían mucho estos elementos, pero luego no han tenido nada que ver con la trama, no han resuelto nada, ni han aportado nada. Entonces, por esa parte me ha fallado un poco, porque sí que al principio les daban mucha importancia, por ejemplo, a los tacones verdes. Al principio veías como la protagonista los tenía, y luego los tenía la otra, y luego la otra, pero luego los tacones no son nada. No, como mucho, con el momento en que muere el primer malo, que ahí sí te muestran al principio como que han sido unos tacones y tú dices, ¿de quién son los tacones? Como varios tenían los tacones, pero realmente más allá de eso, de la enigma de quién ha sido el que lo ha matado, no anda mucho más de sí, los tacones. No al menos en comparación con la importancia que parecía que tenían.
Sí. por así decirlo. Porque si hubiese sido algo más casual, pero estaban en la intro, estaban en los carteles promocionales y al final era como que parecía que iban a tener más peso de lo que realmente han tenido. Y luego también la orquídea, que es una flor que vemos al principio con la casera de su piso, que es una persona también buena por esa parte. Gran personaje también, que no hemos mencionado, pero Sí. muy bonito. Pero aparte de eso, del significado que tiene la flor como tal, no llega a tener más peso la flor. Como por ejemplo, que lo estábamos comentando, que justo estos dos elementos, los tacones y la orquídea, aparecen en otra serie que es la de Mujercitas, que está en Netflix también. Y estos elementos en esta serie sí que tienen un peso muy importante en la trama como tal. O sea, son elementos que cambian la historia de la serie y que son muy importantes para tú entender lo que está pasando. O sea, están justificados, pero aquí en The Glory no pasa eso. O sea, son como que han querido meter cosas, simbolismos y cosas visuales, por así decirlo, para utilizar en los pósters, pero que luego no tienen un Ya. significado Se queda como trascendental. algo plano, en plan, Sí. que sí que aparecen en la serie, pero sin más, no tiene nada de trasfondo. No está trabajado, no está desarrollado por esa parte. Y sí que por esa parte sí que le veo yo un fallo a la serie, que no me ha gustado mucho, no estaba muy bien desarrollado. Y otra cosa que sí nos ha gustado mucho, que es la fotografía de la serie, yo creo que es brutal. Todos los planos, las luces, la composición, también el ritmo. Esto es algo que me fijé mucho al principio de la serie, cómo estaba editado, ¿no? El ritmo de la edición y de los planos me gustó bastante. Sí. La intro de la serie. Sí, era como que no alargaban nada innecesariamente, Sí. ¿sabes? Era como que iban muy al grano todo el rato. Que hay veces que a lo mejor sí que se necesitaba más espacio, no lo voy a negar. Pero el resto me gustaba que fuera así, no Sí. sé. Y del 1 al 10, ¿qué nota le das a la serie? 7,5. Porque a pesar de que me ha gustado mucho y la fotografía y todo y demás, yo pensaba que como que me iba a cautivar aún más, ¿sabes? Que lo hizo, pero no sé, como que me iba a tener más en tensión todo el rato y supongo que es también porque todo es más satisfactorio que Sí. en otras series y demás, pero aún así es como que hay veces como que desconectaba un poco, ¿sabes? Y por ejemplo... No lo hemos mencionado, pero tengo que mencionarlo. En plan, la relación de los personajes. Que hay ahí una cosa amorosa o no amorosa. Pues como que se me quedaba un poco Sí, plano. no. Me gusta mucho la relación que tienen como la pensadora del plan y el verdugo. Esa parte me encanta, o sea, que sean ahí los dos ahí vengándose, me encanta. Pero luego a lo romántico se me quedó un poco plano. Digamos que la serie no está hecha para ser una historia de amor, porque no lo es una historia de venganza, pero es que hay historia de amor. O sea, Sí. a nosotras al principio nos decían que no era un drama romántico, Que no lo pero hay historia de amor. Entonces, cuando hay historia de amor, la historia de amor tiene que ser buena. Y esa historia de amor ha sido muy fría. Entiendo el lado este que le han querido dar a los personajes, ¿no? De que, por ejemplo, la protagonista no quiere reírse, no quiere ser feliz y tal. A ella le vemos un cambio de actitud porque al final va a la universidad, enseña los brazos, todo eso, como que ves ese cambio, pero como que no me caló hondo tampoco con la relación. No te llena, no te No. llega Que a sé que emocionar. por no así es decirlo. lo central que me tengo que fijar en la serie, que al final lo importante es el resto y tal. Pero así como conjunto, pues se me ha quedado en eso. A lo mejor un Sí. 7,5 por ahí, no sé. Yo le doy un 8 porque me parece, sí, más o menos. Sí. Me parece una buena serie para ver, bastante completa a nivel de guión, pero sí que es verdad que, por ejemplo, esto de la historia de amor, muy frío. Además, si luego sabes que estaba con la otra, pues no sé. La química entre los actores no la he visto por ningún lado. que ha podido- Quitando eso, la serie me ha gustado, pero también igual no ha sido de las que más me ha emocionado Sí. ni las que más me... Ha habido momentos que sí, evidentemente he llorado muchísimo, sobre todo con la mujer mayor y todo esto. En esos momentos sí, pero en general, no sé, hay como que series que me han impactado más, realmente. Sí. A mí hay algo que me ha fallado también, que es la emoción. Esperaba que me emocionara muchísimo más, aparte de la señora esta, que por eso pensamos que es el mejor personaje de la serie, porque te ha aportado ese toque de emoción. Al final, una serie, si no te emociona como tal, no te llega a enganchar, no sé. Me ha Sí. aportado un poquito de emoción. Igual que es satisfactorio ver el equilibrio este entre villanos y venganza, le ha faltado un poquito de emoción. Sí. Y no necesariamente a las partes malas, sino a las partes buenas, ensalzarlas un poquito más, ¿no? Con con la línea esta de, supongo que del el personaje que es súper frío, súper tal, al final la serie también se te queda como muy fría, muy calculadora, muy tal. Ha habido momentos, pues eso, que igual nos faltaba un poco de emoción, que es No normal, tener pero... esa parte emotiva, esa parte cercana de persona, pues sí que es verdad que quiere representar esa parte de querer quitarse la vida, de
tener el único objetivo de arruinarles la vida y luego ya. Pero sí que es verdad que si al final la serie acababa bien para este personaje y no se iba a quitar la vida realmente, hubiese estado bien que hubiesen desarrollado más los motivos por los que ella realmente no toma la decisión de quitarse la vida. Otra cosa que me ha decepcionado un poco también es la banda sonora. Me esperaba una banda sonora bastante más llamativa, por así decirlo, más... No sé, no me ha llamado la atención ninguna canción. No sé si es por el uso de las canciones que han hecho, porque hay series que en casi todos los capítulos te ponen las mismas canciones. Sí, es eso, en realidad tienes razón, porque tú piensas en series así míticas, escuchas la canción porque suena en todas partes y te viene la escena y tal, y ahora mismo a mí me ponen una canción de Glory y realmente no me viene seguramente ninguna escena, porque no la relaciono con nada. Entonces igual a falta ese como leitmotiv, ¿sabes? De relacionar algún momento importante con una música que haya destacado mucho. Sí, es que para mí la música es muy importante en una serie. Sí. De hecho, a mí me encanta escuchar bandas sonoras porque te recuerda, ¿no? a las sensaciones de la serie, y en esta serie me ha fallado bastante la banda sonora. Pero bueno, sí, lo que hemos dicho, que por lo general es una serie bastante recomendable. A la gente le ha gustado mucho, incluso a las personas que no están acostumbradas a ver series coreanas, así que si queréis verla con vuestros padres, esta yo creo que es una buena serie. Y nada, esto ha sido todo comentando de Glory. Esperamos que os haya gustado. Comentadnos también en los comentarios qué os ha parecido a vosotros la serie, si estáis de acuerdo con nosotras o si no, o si os habéis dado cuenta de algo que no hemos comentado aquí. Puede pues ser, que es posible. Os lo podéis decir. Subiremos este vídeo también a Spotify por si queréis escucharlo en formato podcast. Como sabemos que os gustan estos comentando series, que una persona nos lo dijo. Una persona, ¿eh? Una persona. No más. Hay gente que dice, hay youtubers que dicen, mucha gente nos ha pedido esto. No, a nosotros nos lo ha pedido una persona. Y se lo agradecemos mucho. Sí, que siempre agradecemos los comentarios, la verdad. Pero sí, como sabemos que os gusta que comentemos series, pues haremos más. Las futuras que veamos las comentaremos también. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.